¿no? Versículo 22 en adelante. Y para que se lleve el título del mensaje es: algunos cambios son tan positivos cuando entra Jesús el Cristo que no podemos aceptar su realidad. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 22. ¿Sí? Acá tenemos una palabra que es muy importante, que tiene incluso situaciones o cosas que vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo podemos verla? ¿Sí? ¿Cómo podemos mirarla? ¿Sí? Hay veces en que la palabra pareciera que es lo mismo, ¿sí? Pero a medida que la iglesia crece, a la medida que la iglesia se va desarrollando, que los hermanos van entendiendo, ¿sí? Es como que vamos caminando hacia otro camino, ¿sí? Hacia otras cosas, estamos descubriendo, vamos conociendo, ¿sí? No es una repetición, ¿sí? No es una repetición. Y dice, entonces la palabra dice, él entonces respondiendo, 21, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bueno, esto es lo que se habló la semana pasada, ¿sí? Que estuvo muy bueno, ¿sí? Y era entender, poner por delante la palabra, ¿sí? Como mi caminar, ¿sí? Y yo creo que podríamos resumirlo, que sería usando la palabra como filtro, ¿sí? Usando la palabra como filtro, ¿sí? Esto es muy, pero muy importante, ¿sí? Usar la palabra como un filtro, ¿sí? O sea, es muy importante entender estas cosas. Gracias, hermana. Gracias. Entonces, era importante lo que nos hablaba la semana pasada, esto de oír la palabra y los que la hacen, ¿sí? Esto es fundamental. En realidad, esto es fundamental porque hay veces que todos nosotros nos colocamos como que no se pueden las cosas, como que no podemos, claro, pero lo que no hacemos, ¿qué es? Oír y hacer. ¿Sí? O sea, en vez de oír y hacer, ¿qué hacemos? Oímos y no hacemos. Entonces, por ejemplo, estamos esta semana, por ejemplo, el que tiene oídos para oír, oiga que esta semana es semana de adoración. Oiga, o sea, y haga. ¿Qué es lo que estamos diciendo que hay que hacer esta semana? Especialmente, ¿qué hay que hacer? Orar más y leer la palabra más. Un poco más. ¿Sí? Entonces, con eso estamos haciendo la palabra. ¿Sí? Empezamos. ¿Sí? Porque los hermanos dicen, hacer la palabra, y empiezan a pensar, ¿qué será hacer la palabra? Y pastor, ¿qué será hacer la palabra? Y empiezan a preguntar, ¿qué será hacer la palabra? Lea un poco más. Ya está, ya empezamos. ¿Sí? No es que hay que hacer grandes cosas, ¿sí? Porque a veces uno piensa que es así, que hay que hacer grandes cosas. No. Muy bien. Versículo número 22 entonces. Y ahora vamos a mirar acá. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este
que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Padre, que esta mañana al hablar esta palabra, Señor, se produzca en nosotros un cambio. Señor, yo sé que si tú lo haces, algo va a pasar en algún corazón y se van a dar cuenta de algo que rara vez nos damos cuenta. Espíritu de Dios, revélanos a Cristo, ábrenos los oídos, los ojos, ayúdanos a ser personas esta mañana que le prestamos mucha atención a la palabra solo para la gloria de tu nombre, para que encontremos caminos, Señor, y entendamos cosas que nunca hemos entendido. Señor, en tu nombre te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, algunos cambios son tan positivos cuando entra Jesús, el Cristo, que no podemos aceptar su realidad. Bueno, y una de las cosas que vamos a encontrar acá, en este pasaje, ¿sí?, son algunas cosas muy raras. Bueno, si usted lo lee y se da cuenta, y usted estuviéramos en el lugar, no, yo no sé cuántos seguirían a Cristo después de lo que pasa acá. ¿Sí? No es tan fácil. O sea, nosotros lo vemos porque lo evangelicamos. O sea, ¿viste cuando hacemos milanesas le ponemos a evangelicamos? O sea, ¿de qué hablamos acá? El poder de Dios, la gloria, la gracia, y le metemos y hablamos como si... Pero la realidad es que esto es terrible. Bueno, yo creo que... Y no vemos la realidad. Bueno, o sea, es lo que nos gusta ver, que todo salió bien. Al final de cuentas salió todo bien.
¿no? No, no, pero no podemos ver algunas cosas, ¿no? Miremos por un momento esto, ¿no? Cómo el Señor comienza. Versículo 22 dice, aconteció un día, ¿qué día? No sabemos si era domingo, lunes, martes, un día, ¿no? Es como que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, fíjense ustedes, pasemos al otro lado del lago y partieron. O sea, él a sus discípulos les dijo, vamos a irnos para el otro lado, ¿no? A la isla que está al otro lado, del otro lado, ahí vamos a ir, ¿sí? A ver, vamos. Y todos dijeron, vamos, ¿sí? Ahí estaban, todos contentos, alegres, ¿sí? Y con todo lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Y con todo lo que el Señor estaba hablando. Bueno, veníamos de la parábola de la semilla, ¿sí? Y todo eso, y el Señor estaba tratando y estaba trabajando con las personas se sanaban, ¿no? Y ocurrían cosas milagrosas. Pero fueron allá, ¿no? Y dice la palabra, pero mientras navegaban, ¿cómo se durmió? Y esto es lo que a mí me empieza como a decir, ¿de qué se trata esto? Que el Señor los llamó a ellos y les dijo, vamos al otro lado para dormirse. ¿Vieron ustedes? O sea, y esto lo resolvemos con consejos evangélicos. ¿Cómo serían los consejos evangélicos? No, el Señor se hacía el que estaba durmiendo. ¿Viste que los pastores evangélicos somos especialistas para arreglar a Jesús? Lo arreglamos, lo explicamos, pero en realidad no nos metemos en la palabra. Huimos de la palabra, porque acá hay algo que no es que el Señor se durmió simplemente, sino que es como que incluso yo podría decir hasta que los abandonó, ¿no? Porque se fue a dormir. Fíjese usted, estaba cansado, ¿no? Podemos decir esto, estaba cansado, venía de mucho tiempo de estar hablando, estaba agotado y se durmió. Y de verdad que se durmió, no es que hizo que se dormía y como él, ¿no? Se durmió. Pero en este dormirse, ¿sí? A propósito de esto, o sea, justo cuando se duerme, viene lo peor. Entonces uno dice, ¿para qué se durmió? Y la pregunta sería, ¿él no sabía que venía una tormenta? ¿Qué vamos a decir nosotros? Él sabía. ¿No? Él sabía que venía una tormenta. Entonces, como él sabía que venía la tormenta, se hizo él como que se dormía y estaba atento, porque él estaba listo para salvarlos. ¿No? Viste que nosotros explicamos las cosas así, incluso más predicamos así, ¿no? Como que el Señor en realidad, y no estaba así. La realidad es que no estaba así. Dice la palabra que entró en una barca con sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Bueno, esta es la primera cosa que a mí me hace decir, Señor, ¿cómo eres entonces? ¿Cómo es el Señor? ¿Sí? Usted está acá con nosotros y yo espero que esta mañana usted se pueda dar cuenta de que muchas veces nosotros tenemos un Dios desde la fantasía, ¿sí? Pero no desde la realidad. Fíjense ustedes lo que dice acá. Dice, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban y él no se despertaba. ¿No? O sea, nosotros ¿qué esperaríamos nosotros qué decimos? Por ejemplo, hay dichos evangélicos, el Señor nunca llega tarde. ¿No? El Señor no llega, el Señor llega justo, ¿no? Ese es nuestro. Y tenemos mucha cantidad de dichos que explican, ¿no? Por qué Dios no hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Y bueno, tenemos cantidad de dichos
y de cosas. Pero acá, no estoy diciendo que están mal los dichos porque a veces son muy acertados, pero lo que estoy tratando de decir es que hay algo que nos estamos perdiendo. Hay algo que no está en nosotros del todo como bien colocado. Hay algo que Dios quiere hacer con nosotros y hay algo que el Señor hace en medio de todo esto y nos olvidamos de algunas cosas. Vamos a mirar esto acá. Entonces, ¿qué ocurre en este lugar? Aparece, ¿sí? Dice la palabra, se desencadenó una tempestad. Mientras él navegaba, se durmió y estaba tan tranquilo que no se despertaba. Lo tuvieron que despertar a las empujadas, zamarrearlo, ¿no? Hasta que como que se despertó. Una tempestad. ¿Qué es una tempestad? ¿Qué es una tormenta? ¿Sí? Especialmente es con viento, ¿sí? Unos vientos impresionantes. Ahí aparecieron estos vientos impresionantes. La tormenta tiene que ver con una perturbación atmosférica que tiene que ver con esto de que es violenta, que está acompañada de cuestiones eléctricas, vientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes han visto y se acuerdan en el ahora que hace poco tiempo hemos vivido situaciones de vientos terribles, ¿sí? Algo así estaba pasando, ¿sí? Pero el Señor estaba durmiendo, que eso es lo que a mí me asombra, que Él estaba durmiendo y no solamente se durmió, sino que seguía durmiendo. Y mi pregunta es, ¿qué quieres hacer conmigo, no? ¿Qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué quieres hacer contigo? ¿No? Porque viene la tormenta, ¿sí? Y está la tormenta y él no despierta, no se sale de ahí, no despierta. ¿No? Y usted dirá, claro, no, pero fueron los discípulos y lo despertaron. Sí, pero miren lo que pasó acá ahora. Dice, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Se anegaban y peligraban. No sé cómo se hace para tener tanto sueño, ¿no? Porque hay que tener un sueño especial y el Señor algo tenía en ese sueño. A lo mejor él estaba soñando con los ángeles, con su Padre allá en el cielo, ¿no? Pero acá estaban pasando cosas terribles. Y los discípulos de él, al ver esto, ¿sí? este viento que se anegaba, vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Fíjense ustedes, o sea, ellos le dicen al Señor algo que Él no sabe. Él no sabe que están pereciendo porque está soñando, tiene sueño. Entonces, de alguna manera, necesitamos como entender, ¿sí? Acá, el Señor está durmiendo en la peor tormenta. Y los discípulos están diciendo, perecemos. Dígame usted, ¿cuál de las dos es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Se están hundiendo? ¿Se están hundiendo? ¿O no está pasando nada? Bueno, esa es una buena explicación, pero ¿es así? ¿Así dice que está ahí? O sea, y ellos dicen perecemos. Bueno, perecemos. O sea, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que sienten ellos?
bueno, aparte de esto, de la historia de ellos, que varios eran pescadores, que tenían relación con el lago, que sabían lo que hacían, que tenían, bueno, un montón de años de trabajo, ¿no? Y sabían lo que hacían, sabían por qué lo hacían, ya habían vivido muchas tormentas, muchos tiempos de tormenta y tormentas, así que sabían lo que era, pero me parece que esta tormenta, por lo que dice, es una tormenta extraordinaria. Es una tormenta extraordinaria. ¿Sí? Ahora, el único que estaba durmiendo en todo el barco era el Señor. ¿Sí? O sea, era el Señor, no se había enterado de que había tormenta, porque si no se hubiera despertado, ¿no? Por último, para decir, antes de que pase cualquier cosa, bueno, que no pase, ¿no? Porque voy a dormir y quiero dormir tranquilo, ¿no? Porque cuando uno se va a dormir, uno no quiere tormentas. O usted quiere tormenta cuando se va a dormir, ¿no? Que le entre el agua por todos lados, que se anegue, que se hunda. No, uno no quiere eso, uno va a dormir, uno va a descansar y lo que menos quiere es una tormenta. Yo creo que si el Señor hubiera sabido que iba a haber una tormenta, Él le decía a la tormenta antes, desármense porque no quiero dormir. Porque hay cosas que uno las hace y como seres humanos, uno las hace, se hace precavido, ¿no? Se cuida. Mire entonces esto, despertaron, ¿no? Maestro, que perecemos. ¿Qué es perecer? ¿No? ¿A qué nos referimos con perecer? Es destruirnos, es arruinar, es causar destrucción. Perecemos, ¿sí? Nos vamos a morir, eso es lo que está pasando. Es lo que ellos ven, es lo que ellos sienten y es lo que está pasando. Nos vamos a morir. Bueno, por supuesto, nosotros pensamos que esto se resuelve simplemente con el Señor haciendo alguna demostración de poder, ¿no? Pero esto es algo extraordinario. Recuerde esto, es algo extraordinario. O sea, lo que Dios está haciendo en Cristo es mostrarnos que Él en realidad tiene autoridad sobre el viento. Bueno, tiene autoridad sobre el viento. Ahora miren ustedes lo que va a pasar ahora, ¿no? O sea, perecemos. Entonces, perecemos, es destrucción, es arruinar, es causar destrucción, es perder lo que se posee, ¿sí? Es que nos perdamos el rumbo, es perder la vida, es desaparecer, es dejar de existir. Bueno, todo eso tiene que ver con perecer. Nos perecemos, ¿sí? Nos destruimos, se acaba todo en una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, se desencadena una tremenda tempestad. Esto va a implicar que hay momentos en la vida, ¿sí?, que va a pasar lo siguiente: no podemos ser fuertes. Bueno, y lo voy a repetir ahora. Hay momentos en la vida donde no podemos ser fuertes, ¿sí? Pero Dios ha preparado algunas cosas para que nosotros lo conozcamos a Él. ¿Sí? Esto es lo que está pasando acá. No podemos ser fuertes. ¿No? Y necesitamos ir al Maestro a despertarlo porque nosotros no podemos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algo que el Señor está haciendo acá, ¿no? Lo que el Señor está haciendo acá. Entonces, lo nuestro se agota, lo nuestro se termina, lo nuestro decae, lo nuestro frente a la tormenta y frente a las situaciones difíciles,
nos caemos, pero acá es donde empieza a revelarse el Cristo. Recuerde esto, Jesús el Cristo no era simplemente un profeta, no era un Elías, no era Eliseo, no era un David que vencía al gigante. Ellos necesitaban algo más. Era al que tiene autoridad sobre el viento. Porque el viento es el que genera las tempestades. Bueno, vamos a mirar acá esto que dice la palabra. Despertando él, fíjense, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. O sea, de una manera especial pasó algo extraordinario. Se hizo bonanza, se terminó la tormenta. Pero ¿qué es lo que hizo él? Reprendió al viento. Fíjense ustedes, lo trató al viento como si fuera un sirviente. Como si fuera alguien a quien darle una orden y le dijo, ¿sí? En el otro lado, calla, enmudece, ¿sí? Le dio una orden al viento y el viento le obedeció. Cesaron las olas, ¿no? Y de ahí hay un himno, ¿no? Maestros encrespan las olas, ¿no? Y ruge la tempestad, ¿no? Hay como decir, hay un tiempo donde nosotros necesitamos una intervención divina, una acción de Dios, porque no podemos hacer otra cosa. ¿Sí? Ahora usted dirá, ¿y qué es lo que va a pasar? Ahora miren, por favor, vamos a mirar ahora esto. Dice la palabra, las olas cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que esperaba el Señor de ellos? ¿Qué esperaba el Señor de ellos? Fe. ¿Sí? Pero hay algo acá, ¿sí?, que es muy importante, que los discípulos en esta lectura, ninguno de ellos le dijo al Señor, Señor, detén la tempestad. Ninguno de ellos le propuso al Señor, detén el viento, detén las aguas. Simplemente, ¿qué le dijeron? Perecemos. Tampoco le dijeron, sálvanos. No está acá. Bueno, acá no está. Estoy siendo fiel a lo que este pasaje dice. Reprendió al viento, a las olas, ¿sí? Pero no le habían pedido al Señor ellos. Así que hay tiempos donde ni orar, donde no se elaboran frases de pedidos de auxilio, simplemente estamos entregados. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo esto, ¿no? No hay oración, no hay pedido, sino Él vino a salvarlos soberanamente, porque quiso. ¿No? Ese es el Señor, y acá es donde tiene que aparecer el nombre. Él es el Señor. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Santo de Dios. Él es el Cristo. ¿Sí? Él es el ungido de Dios. Entonces, ¿qué hizo Él? Él hizo y vino y los salvó soberanamente. No los llevó ahí
para que se levantara una tempestad. La tempestad se levantó, pero Él soberanamente tomó la decisión de salvarlos. Ellos dijeron, perecemos. Uno también muchas veces perece. Y ahí se muestra la diferencia en Dios. Él es el Cristo. Él es el que nos salva. ¿Sí? Nadie nos puede salvar. Hay un punto donde nadie nos puede salvar. Ni a nosotros se nos ocurre la idea de pedir auxilio. ¿Vieron ustedes que muchas veces los hermanos ni para orar piden oración? ¿Vieron ustedes? Y uno le pregunta al hermano, ¿y por qué no pidió oración? Es que ni pensé en eso. ¿Viste que a uno se le enreda hasta la mente? Pero fíjense ustedes lo que pasó acá. Reprendió al viento y las olas. Él hizo en su soberanía lo que era del Señor. Son milagros para revelar a Dios con nosotros. Son milagros especiales. Si usted quisiera esta mañana no decir, Señor, ¿dónde te puedo encontrar? Acá te lo puedes encontrar. Acá hay un pasaje en la Biblia que lo puedes encontrar y lo vas a encontrar. Él le preguntó a ellos, no nos deja como si nosotros no pudiéramos. Fíjense ustedes, pregunta por la fe. No nos deja como si nosotros no pudiéramos. Nos interroga por nuestra fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sí? O sea, le pregunta a ellos por la fe. ¿Por qué le pregunta por la fe? Porque ¿qué le está diciendo? Ustedes pueden. Ustedes pueden porque tienen fe. Usen la fe. ¿Dónde está la fe de ustedes? Está desafiándolo, pero a la vez que los está desafiando y le está preguntando por la fe, por otro lado, ¿qué está haciendo? Está calmando la tempestad, ¿no? Porque Él sabe que no van a poder. Él sabe que no van a poder, pero Él en la fe es como que los toma y los alienta para que su fe no falte, no falle. Atemorizados, fíjense ustedes, dicen ellos, y atemorizados se maravillaban, ¿no? Y se decían unos a otros, ¿no? No estaban maravillados y dijeron, Señor, tú eres el Señor del cielo, de la tierra. ¿Se acuerdan ustedes ahí en el libro de los Hechos cuando ellos oraron y el lugar en donde estaban tembló? No, ellos no estaban diciendo esto. ¿Qué estaban? Atemorizados. ¿Atemorizados de qué estaban? ¿De quién estaban atemorizados? De Jesús estaban atemorizados. Pero ¿usted le parece bien que estén atemorizados ellos? Expliquémoslo de manera evangélica. ¿Ah? Nosotros los evangélicos somos especialistas en explicar lo inexplicable. Es de verdad, hermanos, nosotros explicamos todo, ¿no? Lo explicamos todo y después nos ponemos contentos con nuestras explicaciones. Pero fíjense ustedes, estaban atemorizados. De nuevo pregunto, ¿usted cree que tenían que estar atemorizados? No, por supuesto que no deberían estar atemorizados. ¿Y entonces por qué están atemorizados? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A la tormenta o al Señor? ¿A quién le tienen miedo? Al Señor le tienen más miedo que la tormenta. ¿Y nosotros a quién le tenemos miedo? Ni al Señor. No tenemos miedo al Señor. No hay temor de Dios. Pero cuando ellos vieron esto, ¿qué dijeron? Se maravillaban y se decían unos a otros. Se decían unos a otros. No, tampoco le decían a él, ¿quién eres? Fíjense ustedes, el miedo que tenían le agarró pánico, le agarró fobia, le agarró ahogo. Se morían, pero no
por una situación, se morían por Cristo. El Cristo se estaba revelando. Y eso es lo que nosotros no entendemos, es que el Cristo se está revelando. El Cristo se está revelando. Fíjense lo que está pasando. Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Cómo quién es este? ¿Que no lo conocían? ¿Que no los había llamado? ¿Que no los había buscado? ¿Que no habían visto los milagros, las señales que había hecho antes? Lo que había desatado en las personas cuando perdonó los pecados, ¿que no lo habían visto eso? Entonces preguntaban, ¿quién es este? ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Y el Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan ustedes? Y el Señor, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la revelación, ¿cuál era la revelación? Que ese que está ahí arriba de la barca, que dijo, cálmense los vientos, no era simplemente un hombrecito, era el rey que venía a establecer el reino. No venía simplemente a detener una tormenta, detenía la tormenta, pero todos ellos empezaron a confundirse. ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Aleluya. ¿Quién es este? No era un profeta, no era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes que ahí decían Juan el Bautista se levantó, despertó Juan el Bautista, ¿no? No era Juan el Bautista, era el Hijo de Dios. Y esto es lo que nosotros perdemos de vista. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos muy humanos. Si ellos que estaban frente a Él no se pudieron dar cuenta quién era Él y se preguntaban entre ellos quién es este, nosotros, imagínense. Porque nosotros decimos, ay, cuando hay milagros, señales y cosas, nosotros somos los primeros que vamos a creer, qué lindo, qué lindo. ¿Sí? Eso es hasta que alguien te viene y te para la tormenta. Nos pararon la tormenta, se detuvo la tormenta. Alguien lo hizo y ese no era como yo. Ese tenía una diferencia, era el Hijo de Dios. Pero nadie acá, ninguno de ellos lo dijo, nadie dijo de ellos, no hubo revelación, no hubo apertura. Y esto es lo triste ahora, porque ellos se morían y el Señor los salva y el Señor se les revela, pero ellos no lo ven, no lo pueden ver. Cuando miramos esto, vamos a mirar el próximo pasaje. Están todos conectados y todas las prédicas de estas semanas vienen todas conectadas. Mire lo que dice acá. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ponga atención, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
El endemoniado tenía más certeza de quién era el que andaba en esa barca. Qué tremendo. Y eso es lo que yo digo, Señor, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Él reconoció. Te ruego, y fíjense ustedes ahora, que no me atormentes. ¿Cómo que no me atormentes? ¿Usted cree que Jesús atormenta a las personas? ¿Usted cree que Jesús atormenta a los demonios? ¿Los atormenta o no los atormenta? Los atormenta. ¿Y cómo los atormenta? ¿Cómo los atormenta? Mi pregunta era, ¿y cómo se atormenta un demonio? ¿Cómo se atormenta? ¿Quién atormenta a un demonio? ¿En algún lado dice eso? La revelación del Cristo, fíjense ustedes, la tiene, ustedes se dan cuenta acá que nosotros si no nos damos cuenta vamos a seguir dando vuelta en el desierto. O nos damos cuenta hoy a la mañana lo que pasa, o seguimos dando vuelta en el desierto, saludándonos, poniendo carpita, haciendo nuestras casitas y tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero fíjense acá, dice, voy a volver a leer. Y al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, ¿qué es lo que le pasó a este? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo? Jesús. ¿Cuál Jesús es ese? Jesús, el que nació ¿dónde? En Belén. ¿Y dónde vivió? En Nazaret. Ese Jesús, como también hemos visto cómo nació, cómo los ángeles lo acompañaron, cómo el cielo lo acompañaba, todo eso es porque era el Hijo de Dios, es porque es el Hijo de Dios. Y dice, exclamó a gran voz, fíjense ustedes, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Fíjense ustedes, el espíritu, el demonio, ¿sí? Le impeló, lo llamó y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le hizo un ruego, te ruego que no me atormentes. Nadie puede atormentar demonios sino Cristo. Por eso que le digo de nuevo, o sea, cuando usted ve en el Antiguo Testamento el campamento de Jacob, y al lado del campamento de Jacob se instaló otro campamento, y ese campamento era un campamento de ángeles. Si nosotros no empezamos a entender que todo esto ya no se trata de nosotros, sino se trata de algo que está ocurriendo y que va a ocurrir, que la revelación del mundo espiritual viene pronto y ahí viene la venida del Señor y el desarrollo de todas las cosas y vamos a tener que darnos cuenta, Este hombre endemonizado, este hombre rodeado de demonios, conducido por demonios, muchos, fíjense ustedes, él de alguna manera, en alguna forma, cuando vieron a Jesús, lo identificaron inmediatamente. ¿Y los otros, los de la barca?
vieron a Jesús. ¿Y qué preguntaban? ¿Quién es este? ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién es? No, vos no. Estaban todos los ojos tapados. Todos con los ojos. ¿No estaremos nosotros también así? Por eso que nos pasan las cosas que nos pasan. Estamos con los ojos tapados. Versículo número 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Cómo lo atormentaba Jesús? Diciéndole que se fuera, que saliera. Y hay algo curioso acá, extraordinario, no se iba. Y el que estaba frente a él era el Cristo, no se iba. ¿Sí? O sea, acá, y no estamos inventando nada, yo no estoy diciendo nada que no esté acá. Acá está, yo no estoy diciendo nada que no está. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y no se iba. Lo conocía al Cristo, sabía quién era, pero no se iba. ¿Sí? Ahora miren, vamos a seguir un poquito más. Yo no quiero pasarme hoy, quiero ser 12:25. Y le preguntó Jesús. ¿Cómo? Le preguntó Jesús, le hizo una pregunta. Yo eso a mí también me digo, ¿cómo le hace pregunta? Usted cuando va en los seminarios de liberación, ¿no? ¿Qué le dicen a los? No hablen, no le pregunten. ¿Está bien? Yo no estoy diciendo que nosotros lo hagamos, pero Jesús le hizo una pregunta. Y la pregunta que le hizo es, dale la pregunta. ¿Cómo le va a preguntar cómo te llamas? ¿Acaso él no sabía cómo se llamaba? ¿Acaso él no sabía cómo se llamaba? ¿Sabía o no sabía cómo se llamaba? ¿Sabía cómo se llamaba? No sabía. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿O usted cree que le hizo, voy a hacerme que no sé para después saber y tener información? O sea, vieron que nosotros a veces pensamos que el Señor actuaba así como, ¿no? Como nosotros actuamos, ¿viste? Que nosotros hacemos esto para acá, para que caiga acá, y después en el agujerito, y se responda acá, y salga por allá, y todo salga después perfecto porque lo organizamos nosotros. Pero esto no es así. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque usted sabe que en el mundo espiritual, no en el mundo físico, sino en el mundo espiritual, las cosas son sí y son no. Sí, no. Si pregunta es porque no sabe, pero porque no sabe de verdad. No es que está haciendo como que sabe. Le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, no es que dijo, no te voy a dar el nombre. Él dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo se llamaba? Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, legión eran por lo menos cerca de 100 demonios. Cerca de 100 demonios. Ahora, esta mañana, a medida que vamos mirando esto y a medida que vamos dándonos cuenta, yo no sé si usted se va dando cuenta, pero acá esto es como para decir, Señor, tengo que aprender. Hay que aprender. Usted dirá, pero ya hicimos, sí, fuimos al seminario tal, al otro, al que se hizo para acá, el para allá, todo, ya sabemos, parece que sabemos todo.
pero no podemos resolver una pregunta. ¿Dónde está el Cristo? Versículo 31. Y le rogaban. Fíjense ustedes. ¿Cómo es otra vez? Le rogaban. ¿Puede ser esto? Los demonios rogando al Señor. ¿Por qué le rogaban al Señor? Fíjense ustedes, ¿por qué le rogaban al Señor? Porque era el Señor. ¿Entiende? O sea, había un ruego porque Él era el Señor y el que tomaba las decisiones. Y ahora que Él va a tomar las decisiones, yo no sé si a nosotros nos va a gustar la decisión que tomó. Habían entrado en Él muchos demonios y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Pero entonces acá al abismo, o sea, ¿por qué rogaban ellos? Fíjense ustedes, usted dice, pero ¿qué nos importa a nosotros los demonios? No estoy tratando de que me importen los demonios. Lo que estamos mirando acá es que hay un rey acá, hay un amo, hay alguien que está tomando una decisión y esa decisión tiene que ver con el Señor del cielo, el Señor de la tierra, el Señor de todo el universo, de todo lo que pasa, de todo lo que acontece. Él es el dueño de todo, de todo. Al Cristo lo identifica inmediatamente, al Señor, a Jesús. Lo identifica y lo identifica como Jesús, ese de Nazaret. Jesús. Pero también no todos son conocidos. Y voy a tomar solo un versículo en Hechos capítulo número 19, versículo 15. Hechos 19, 15. Para que veamos que no todos los espíritus son conocidos, no todos los demonios son conocidos. Fíjense lo que va a pasar acá, versículo 15. Vamos a tomar el 13, ¿sí? para mirarlo. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, recuerden eso, añádanle, por favor digan Señor Jesús. Yo escucho a los pastores que dicen en el nombre de Jesús, ¿así? Nada, Señor Jesús, ¿no? En el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Sí? O sea, en el mundo espiritual somos conocidos. En el mundo espiritual somos, y nosotros también somos conocidos. Depende cómo somos, depende lo que se nos ha dado, somos conocidos. Ahora, vean ustedes el ruego. ¿Cuál es el ruego que se le hace a Jesús, el Señor, a Jesús, el Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que se le ruega? Primero, que no los atormente. Y segundo, que no los mande al abismo. Ay, Señor, entonces ahora también el Señor envía al abismo a los demonios y sanciona y castiga. Y un día van a ser sancionados, castigados eternamente. Bueno, eso es para otra prédica, pero están acá. Ir al abismo. Dice, ¿no?
Cristo entonces revela que el mundo espiritual lo reconoce inmediatamente. Pero ¿qué había pasado con los de la barca? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué pasó? No sabían quién era. No lo sabían. Y dice la palabra, entonces, no todos son conocidos. Por eso le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Usted dirá, yo sé lo que me van a salir con algunas cosas. Bueno, para los hermanos que están acá, oyéndome también por acá, sí, ya sé lo que vamos a hablar después, si usted hace alguna pregunta sobre la soberanía de Dios y todo lo demás. Pero atengámonos a las Escrituras. ¿Sí? Vamos a ver, fíjense ustedes, ¿no? Lo ven como a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y es tanto lo contrario en Cristo que el demonio se siente atormentado. Se sienten atormentados. Al ordenar que salgan, que abandonen el lugar donde han vivido largamente en la vida de una persona, ¿no? Y se había apoderado de él, rompía las cadenas, era impelido por el demonio en los desiertos. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, somos muchos. Habían entrado en él y rogaban. ¿Sí? ¡Qué sinvergüenzas! No tienen la cara para rogar, ¿no? Que no los envíe. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar, el abismo, hasta para los demonios, es tormento. Y lo terrible es que nosotros, si no seguimos al Señor, si no hacemos, vamos a ir al mismo lugar del abismo eterno. Si una persona no conoce a Cristo, por eso la evangelización, ¿qué es? Es tratar de que las personas no vayan al abismo eterno. No es simplemente que dice, no me quiso oír, no me quiso escuchar. Es que va a la perdición eterna. Y esa perdición eterna es lugares oscuros, lugares de humedad, lugares donde dan latigazos, lugares donde hay destrucción, donde te arrancan la piel, donde es lugares de tortura eterna. Y la tortura es eterna. Aleluya. El Señor, por eso que estoy diciendo esta mañana, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. ¿Sí? Hay algo más terrible que lo que Satanás tiene como lugar de castigo. ¿Sí? Incluso vamos a decir, Satanás a los de él también los castiga. Pero hay algo más terrible todavía, es el abismo. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, o sea, estaban comiendo. Y le rogaron, otra vez, le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y esta es la parte más terrible. Les dio permiso. No, les dio permiso. Fíjense ustedes y lo que pasó. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Fíjense ustedes que acá, ¿cómo se conecta lo espiritual o el mundo espiritual con el mundo físico? Los demonios, que son espíritus, buscan cuerpos. Buscaron el cuerpo de los cerdos. El Señor les dio permiso. No sé dónde habrán ido después, porque la pregunta sería, ¿qué habrá pasado después? No me quiero meter en eso porque la Biblia dice que no debemos meternos en más cosas de las que ya están claras. Las cosas claras son para nosotros. Las cosas no claras no son para nosotros. Les dio permiso. Esto nos muestra que el Cristo tiene una autoridad de cambiar y gobernar el mundo espiritual aún de los demonios, sin que haya de por medio oración o intención de cambiar algo.
¿Estoy diciendo que no hay que orar? No, 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 no. ¿Estoy diciendo que no hay que echar fuera a los demonios? No, 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 no. Estoy diciendo que el Señor, independientemente de nuestra oración, tiene planes, propósitos que los va a llevar a cabo a su tiempo. Y Él lo va a hacer. Ahora miremos un poquito, versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. El 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad por los campos. ¿Quién había generado este miedo? ¿Quién había generado este miedo? El Señor. Nosotros siempre decimos, no, el Señor no te da miedo. Sí, el Señor también te da miedo. Te da miedo. Y dice la palabra, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, que de pronto están todos re tranquilos comiendo y de repente los demonios entran y empiezan a correr a todo lo que da y se tiran al mar, al despeñadero, a un lugar así. ¿Quién fue el que hizo eso? Jesús. Lo que había, dice, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Cuando vieron lo que había pasado, dieron aviso en la ciudad y por los campos, está pasando tal cosa. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y la gente empezó a venir. Bueno, ¿cuántos se habrán demorado? No sé, un día, horas, unas 8 horas, 10 horas, no sé cuánto tiempo. Pero vinieron caminando y empezaron a ver. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se pusieron recontentos. ¿Qué dice que pasó? Tuvieron miedo. ¿Pero qué les pasa a esta gente? ¿No le tenían miedo al endemoniado? ¿Qué le pasa a esta gente? Le tuvieron miedo y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿De quién tenían miedo? De Jesús. Porque el que había provocado toda la revuelta, ¿quién era? Jesús. Ahora fíjense ustedes, y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región, alrededor de los Gadarenos, le rogó. ¿A quién le hace recordar esto ahora? A los demonios. Otra vez, la gente le ruega que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahora fue obediente el Señor también. ¿Vieron ustedes? O sea, no continuó. Estaban aterrorizados. Yo creo que, como dice, creo que se dice, las castañas suenan, ¿no? Los dientes, cuando tienes un miedo, estaban así, ¿no? Y el Señor dijo, mejor me voy porque esto es... Fíjense ustedes, qué tremendo, qué tremendo. Y dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense, el ruego de este hombre, ¿cuál era? Quiero estar contigo, Señor. ¿No? Todos los demás que le pedían a Jesús, que se fuera, que no los moleste, que no los atormente. El único que dijo algo acá, lógico dentro de lo que el Señor estaba haciendo, es este hombre. Le rogaban que le dejase estar con él.
Pero Jesús, fíjese usted, pero Jesús le despidió. ¿Pero cómo? El Señor, ¿no? Es como raro esto, ¿no? Al que quiere estar, lo echa. Al que no quiere estar, lo pone, ¿no? Es como que no hace lo que nosotros queremos. No se somete a nuestro juicio, no se somete a lo que nosotros diríamos, no lo hace por nada. ¿Por qué? Porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, es el Hijo del Hombre, ¿sí? Es ese cuarta persona que aparece ahí en el horno de Daniel, el cuarto, es Él. Es Él. ¿Por qué Daniel no se quemó? Porque estaba Él. Estaba Él. Y entonces le dijo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y acá el autor, y esto que está pasando, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que quiere revelar. El fondo de todo esto que quiere revelar es que en la tormenta Él es Dios. Y en la manifestación demoníaca más terrible, más horrible, Él es Dios, Él es el Señor. Él es el que manda, Él es el que organiza las cosas, Él es el que determina todo. Y eso, si nosotros hoy nos damos cuenta, nuestra vida hoy puede hacer un cambio enorme. Un cambio enorme. Si nosotros lo aceptamos y vemos esto con claridad y decimos, Señor, no más, basta de todo esto, basta de vivir así, basta de tener esto. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Terminando, lo que les produce miedo real son los resultados de la acción del Cristo. Lo que les produce miedo es la acción del Cristo. Encontrar al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Encontrar al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Un milagro tan grande y un solo convertido. Un solo convertido, un milagro tan grande y un solo convertido que se transformó en un evangelista dinámico. Un milagro tan grande y una fe tan débil. La fe de los discípulos solo nos muestra que hay un rey que lleva a cabo los planes del Señor. Jesús, a quien le obedecen los vientos y las aguas. Jesús, el que gobierna e interviene en el mundo espiritual de Satanás para cumplir los propósitos eternos de Dios. Amén. Así es, hermanos, estamos frente a una batalla increíble. Ni nosotros sabemos ni podemos dimensionar esa batalla. Esta mañana, algunos cambios son tan positivos cuando entra Jesús, el Cristo, que no podemos aceptar su realidad. Les pasó a los de la barca. No pudieron aceptar la realidad del Cristo. Le pasó a la ciudad entera. No pudieron aceptar la realidad del Cristo, porque ellos no pudieron ver más. Estaban ciegos y siguieron cegados. Pero hermanos, nosotros, ¿qué vamos a responder en esta mañana? ¿Qué vamos a responder? Padre, les he hablado tu palabra. Padre, y te doy gracias por poder hablarla. Porque ¿quién es el hombre para que tú
le des una palabra en su boca. Señor, como muchas veces hemos cantado, siendo el hombre malo, perverso, lleno de límites, pero sin embargo, Señor, tú preparas a tu iglesia, porque esta es tu iglesia, esta es tu gente, este es tu mundo, este es lo tuyo, Señor. El cielo está abierto porque tú lo abriste. Señor, Señor, toda la tierra es tuya, todos los planetas son tuyos. Todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece a ti. Así que esta mañana, Señor, al hablar esta palabra, encomiendo, Señor, esta palabra en tu boca, en tu palabra, en el hacer, en el espíritu que tú haces, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, Jesús, amado, Jesús, amado. Nadie se dio cuenta antes, aún su propia madre, Señor, no pudo identificarlo, pero sin embargo, tú le diste la revelación a multitudes de multitudes de multitudes. Aleluya, aleluya. Y tú sanas, Señor, no solo por beneficio, sino sanas para mostrar al Rey que viene pronto, al Rey que se levanta de su trono para cumplir sus propósitos eternos. Padre mío, así como decía Elías también, así como dijiste tú en la cruz, Padre mío, Padre mío, Padre mío. Señor, esto es mayor de lo que nosotros pensamos, esto es más grande de lo que hemos soñado siquiera, pero Señor, anhelamos esta mañana estar cerca, Señor, y aunque de alguna manera seamos como los discípulos en la barca que preguntaban ¿quién es este? Señor, y aún este hombre endemoniado, gadareno, sabía quién eras tú. Señor, no importa, Señor, acá estamos. Salva a quien quieras salvar, bendice a quien quieres bendecir, abre los caminos que quieres abrir, úngenos, úngenos para este tiempo, úngenos. Aleluya, 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 aleluya. Usted es el que sabe. Usted sabe si el Señor se ha revelado a su vida como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, como su Salvador, como su Señor. Usted sabe. Pero ahora no podemos irnos a casa sin al menos saber que esta palabra es verdad. Y esta palabra va a cambiar los caminos, va a cambiar lo que estamos haciendo. Aleluya. Aleluya. Aleluya.